Perfecto, Pedro. En primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar. Les presento, gracias también a los asistentes por participar en el webinar y por conectarse a estas horas de la mañana de este viernes. Pedro Arizmendi es socio de The Smart Company y es un consultor de negocios con amplia experiencia en múltiples temas. Y el día de hoy va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre cambios en el modelo de negocio necesarios en las empresas a razón de la pandemia, ¿no? O sea, el modelo de negocios post-COVID-19. Pedro tendrá una exposición de unos 30-35 minutos y luego recibiremos preguntas de los participantes. Pedro, por favor. Muy bien, Tienes gracias. Muchas gracias por tu presentación. Comentarle a los oyentes, estoy transmitiendo desde Madrid. Yo soy peruano de nacimiento y he tenido la gran fortuna de, a lo largo de mi vida profesional, pues poder trabajar en distintos países, incluyendo Perú, donde hace poco, del año 2015 al 2018, estuve trabajando y viviendo allí, con lo cual, en la medida de lo posible, intentaré también adaptar mis comentarios a los modelos que, como bien sabéis, pues varían de un país a otro. En primer lugar, desearles a todos ustedes que se encuentren bien, de salud y que afrontemos con mucho ánimo esta pandemia, ¿no? Vamos a hablar de una forma breve, porque claro, el título nos daría para hablar muchísimo tiempo y prefiero ser concreto y conciso en esos 30 minutos y dejar un apartado para todas las preguntas que quieran hacer al final, de cómo nos ha afectado esta pandemia y este COVID a los modelos de negocio, ¿no? Cuando una persona quiere emprender un nuevo negocio, cuando una empresa quiere empezar a desarrollar un nuevo negocio, lo normal es que haga un business plan, un modelo de negocio en donde intenta recoger todas aquellas casuísticas que pueden ocurrir, ¿no? Vamos a poner, y estáis viendo como ejemplo, pues el modelo Canvas, que es uno de los modelos muy utilizados, muy estándar, que nos sirve a la mayoría de personas que trabajamos en este ámbito para guiarnos un poco, que no se nos olviden todos aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que considerar en un modelo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién nos queremos asociar? Cómo vamos a facturar, qué canales vamos a utilizar, es decir, intentamos resumir en un documento todos aquellos aspectos relevantes que pueden tener un impacto en nuestro negocio para que no se nos escape ninguna estimación. Y es más, a la hora de hacer este modelo de negocio, muchas veces incluso trabajamos con distintos escenarios. Voy a hacer un escenario moderado, pero también voy a hacer un escenario un poquito más agresivo, porque a lo mejor las cosas van mejor de lo que pensábamos, y quizá hago también un tercer escenario un poquito más pesimista o conservador, teniendo más cuidado para ver si realmente consigo esos flujos de caja o esa rentabilidad que es la que necesito para que mi modelo y mi negocio funcione. Yo tengo algo más de 30 años de carrera profesional. He hecho infinidad de modelos de negocio y de business plan y os puedo asegurar que en ninguno se me pasó por la cabeza, ni a mí, ni a la gente que trabajaba conmigo, ni a los clientes, el incluir una variable que pudiese ser una pandemia. ¿Qué pasaría si de pronto hay un problema médico o de salud que nos afecte y nos impacte al negocio, ¿no? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que nos hemos visto de pronto impactados por algo que absolutamente nadie o casi nadie tenía previsto ni en sus modelos de negocio, ni en sus planes de contingencia, ni en ningún otro ámbito. Entonces, es importante el decir, bueno, pues los modelos, por más que preveían captar todas las posibilidades de ocurrencias, resulta que de pronto ha aparecido aquí una derivada que nadie había contemplado y sobre todo que no tenemos aún identificado o cuantificado el tremendo impacto que va a tener en la economía. A partir de ahora, pues vamos a comentar un poco qué va a pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un modelo de negocio? Generar o tener un elevado grado de incertidumbre.
Todos los negocios tienen un riesgo, la bondad y la ventaja de los negocios está en controlar ese riesgo. Oye, controlando el riesgo, sé medir hasta dónde me puedo mover, qué efectos puede tener y ese control del riesgo es el que nos hace tomar las decisiones de la forma más adecuada. Lo que no nos gusta a nadie es la incertidumbre, saber qué va a pasar, es decir, oye, estoy seguro de que voy a ganar este contrato, nos ponemos contentos, oye, mira, estamos seguros de que este contrato no lo vamos a ganar, vamos a darlo por perdido y vamos a retirarlo de nuestro pipeline. Pero cuando estamos en ese entorno de incertidumbre, no sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés, con la financiación, con el desarrollo de la economía? Eso es la peor situación. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en una situación de incertidumbre máxima. Hoy en día, como sabéis, hay ratios para medir absolutamente todo y tenemos manuales donde nos aparecen 400 KPIs para medir prácticamente todos los indicadores que se nos puedan ocurrir en un negocio y el indicador de la incertidumbre lo tenemos en máximos nunca vistos. Por daros una idea, estamos en una cifra de indicador que es el doble de la que tenía este indicador en la crisis del año 2008. ¿Cómo va a ser el efecto? Pues va a depender en cada país. Todo el mundo augura que van a haber impactos muy importantes en los PIBs de los distintos países, unos más, otros menos. Hay países donde dicen, sí, voy a tener un impacto fuerte, pero va a ser en forma de V, en forma de V chica, es decir, voy a tener una caída del 10-12%, pero en el 2021 voy a recuperar un 9-10 y en el 2022 vuelvo a estar estable. Aquí en España están hablando de una caída que puede estar en torno al 12-12,5%, para el 2021 recuperar un 7%. Yo soy más moderado. Yo creo que el 2020 vamos a tener una caída quizá muy cercana al 15% y ojalá logremos recuperar la mitad de esa caída en el 2021, ¿no? Aquí se tiene en cuenta que todos los aspectos de ayuda de otros países, España está reclamando muchas ayudas a la Comunidad Europea y queremos ayudas a fondo perdido en plan de subvenciones. Y la Comunidad Europea dice, eres un país comunitario, te voy a ayudar, pero no te lo voy a dar a fondo perdido, te voy a dar un préstamo, lo vas a tener que devolver. Y ahí entramos en una lucha, por poneros un ejemplo de lo que está pasando aquí. Lo mismo nos va a pasar en el caso de las empresas, ¿no? La gran mayoría de las empresas, como he dicho, han dicho que no estaban preparadas para este efecto. Hemos pasado a ver, y aquí me voy a apoyar un poco en imágenes, porque siempre una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Hemos pasado de ver calles llenas de gente a calles vacías, con gente que lleva la mascarilla puesta. Yo hace 2 fines de semana he tenido una escapadita a la playa del Mediterráneo y la gente pasea por la playa con la mascarilla puesta, lo cual también es algo impactante, novedoso, no es un entorno vacacional. Las oficinas se nos han quedado vacías y todo el mundo está hablando de ir restableciendo un escalado por turnos a partir de septiembre, otras compañías a partir de octubre y desde luego con una presencia del teletrabajo de una forma también bastante importante, ¿no? El transporte público es otro claro ejemplo. Hemos pasado de tener autobuses y líneas de metro y trenes con unas ocupaciones altísimas a tener ahora los medios de transporte vacíos, los aeropuertos vacíos, los centros comerciales vacíos. Hay que hacer cola para entrar y al entrar a uno le miden la temperatura, se tiene que limpiar las manos. ¿Qué os voy a contar de los restaurantes? Es decir, nadie tiene ganas. España, que es un país muy amigo de la fiesta, de salir, de comer con la familia, con los amigos, de tomar vinos, lo tienes que hacer a través de un cristal y con medidas de seguridad. Es decir, cambian todos los entornos. No hay vehículos en las carreteras. Se ha desplomado la venta de vehículos, se ha desplomado el consumo de carburantes, tanto de vehículos de uso privado como el que demandaban los aviones. Entonces, el impacto está siendo grande. ¿Dónde? En todos los sectores. De forma directa en el sector en el que operaba nuestra compañía y de forma colateral en otros muchos. Es decir, en el momento en que la gente no acude a las oficinas,
Todos los parking y estacionamientos cercanos a esas oficinas están vacíos. Todos los restaurantes que van de comer a esas 10.000, 15.000 personas que estaban en ese centro de negocio, de pronto ya no dan comidas porque la gente ha dejado de ir a la oficina. El consumo eléctrico ha bajado. El transporte que llevaba a la gente a esos lugares, lo mismo. Entonces, importante a tener en cuenta en nuestro modelo de negocio. No solo tengamos en cuenta el impacto directo de nuestro negocio, sino pensemos también el impacto colateral que todo esto ha conllevado. ¿Qué va a pasar el día después? Esta famosa nueva normalidad. ¿Vamos a volver a nuestra vida anterior? ¿Vamos a quedarnos con algunos cambios? Pues dependerá de los países, de las culturas y de las economías. Esta transformación nos ha llevado a un uso masivo de entrar de una forma disruptiva y rápida en el mundo tecnológico. Yo tengo algún hijo que está terminando la carrera universitaria y que, bueno, pues no hubo ningún problema, le pasaron todas las clases a clases online y pudo terminar perfectamente el curso que estaba realizando. Pero tengo otro hijo pequeño de 6 años que también dejó de ir al colegio y también me lo pusieron en clases online de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. En fin, los que tengáis niños pequeños, es imposible tener a un niño de 6 años frente a un ordenador más de 20 minutos. O sea, los profesores se iban turnando, pero el niño no era capaz de asimilar todo lo que le estaban dando. ¿Qué va a pasar de aquí a septiembre, que es cuando se reinicia el curso escolar en Europa? ¿Vamos a volver a una realidad basada en medios digitales? Pues tenemos ahí una gran incógnita, ¿no? No está nada claro si los niños van a volver al colegio de forma total, si vamos a ir a un modelo mixto, etcétera. ¿Qué ha pasado en el deporte, en el fútbol? La liga de fútbol ha terminado, pero con los estadios vacíos. No había público, ponían figuras y pósters y unas mallas publicitarias que asemejaban el público y daban un sonido de fondo animando pues para crear un poco el ambiente futbolístico, pero no había fútbol. A la gente que le gusta ir a los gimnasios dejó de ir a los gimnasios y se conectaba online con influencers y gente famosa que les decía cómo hacer el deporte. En fin, una serie de cambios que se han ido produciendo. Todos hemos terminado comprando online por Amazon, desde comida a útiles, a libros, etcétera, etcétera. Cosa que algunos ya lo hacíamos en el pasado, pero otros no lo habían hecho nunca en su vida y de pronto lo han hecho. Y lo han probado y les ha gustado. Entonces esa gente se va a quedar en ese entorno digital, va a volver a un término intermedio o lo va a abandonar. Esa es una de las grandes premisas que tendremos que ver. Dependerá también de los entornos en los que nos estamos moviendo y de la cultura del país. Latinoamérica, casos como Perú, casos como México, donde gran parte de la vida se hace en la calle, donde mucha gente come en la calle, donde mucha gente vende los productos y las mercancías que tiene en la calle, pues probablemente no les quede más remedio que volver a la calle de una forma más rápida, ¿no? Pero esto lo iremos viendo con el paso del tiempo y, como digo, dependerá del país y del entorno en el que estemos viviendo. En definitiva, nos tenemos que enfrentar a una nueva estrategia de venta. Ya no basta con tener un escaparate o un eslogan o una tienda muy bien situada en la esquina de un centro comercial, porque ahora todas esas ventajas han cambiado. El mindset de la gente ha cambiado y la gente se ha dado cuenta que no nos ha quedado más remedio que hacer una especie de curso acelerado de transformación digital y todos nos hemos vuelto usuarios de los Teams, los Zooms, las videoconferencias, las compras por Internet y andamos todos pegados a dispositivos digitales. Con lo cual, en este sentido, qué duda cabe que el salto digital ha sido muy importante. En este cambio digital, ¿qué influye? ¿Cuáles son las variables más importantes? Los datos, la gente le está dando mucha importancia a los datos y toma las decisiones basadas en datos, y la experiencia y el consumidor. ¿Cómo tratamos ahora a este consumidor digital, nuevo para nosotros?
cómo va a reaccionar, cómo le vamos a poder ofrecer los productos y cómo le vamos a poder ofrecer una experiencia digital que es completamente distinta a las experiencias reales que nosotros vivíamos cuando entrábamos en una tienda. Acordaros inclusive cuántas tiendas de moda tienen su propio aroma y perfume y lo van echando constantemente para que nuestro recuerdo, el mayor recuerdo humano es el olfativo. Entonces es una forma de decir, oye, voy a volver a tal tienda porque me gustó. ¿Por qué te gustó? No era la ropa, no era la música, es que te quedaste con ese olor y ese aroma. Todo esto en una compra digital lo hemos perdido. Entonces habrá que ver un poco cómo vamos qué estrategia vamos a seguir para intentar recuperar un poco todas esas fórmulas de captación del consumidor. Los modelos de negocio habrá que innovarlos. ¿En qué sentido? Pues nos han cambiado las formas de venta, nos hemos ido a un canal digital. A lo mejor nos interesa trabajar en un ecosistema colaborativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menores costes, menores espacios, nos va a gustar más compartir las cosas, trabajar con socios colaboradores, proveedores preferentes, más que cargarnos con una estructura rígida y pesada. ¿Por qué? Porque después de esta pandemia todo el mundo va a decir, esto a mí no me vuelve a pasar, es decir, voy a tener e intentar agilizar mis costes y mis estructuras para poderme mover lo más fácil posible. Tendremos que utilizar una serie de modelos gratuitos, ¿no? Hay una forma que se ha puesto muy de moda últimamente que es el freemium. Hemos pasado de la categoría premium, oiga, usted es un cliente premium, VIP, porque compra mucho, lo voy a tratar fenomenal, a usted es un cliente freemium, se lo voy a dar gratis. Gratis, ¿por qué me lo da gratis? No, porque quiero que empiece a consumir, porque de otra forma no me va a consumir, no me va a conocer y lo voy a perder. Os voy a poner algún ejemplo. Hace unos meses nos llamó un grupo de restauración muy importante en España, que tiene muchas cadenas de restaurantes, hoteles de primer nivel, sitios caros con una calidad excelente y el trato más amable, educado, camareros, exquisito. Y nos dicen, oye Pedro, tenemos un problema, estamos empezando a perder clientela. Y les digo, pero ¿cómo es posible si sois un referente, ¿no?, del mercado, la calidad es magnífica? Sí, sí, nosotros también estamos desconcertados, pero está empezando a bajar nuestro consumo. Después de un análisis, ¿qué descubrimos? Bueno, el usuario medio de esta cadena de restaurantes pues eran señores y señoras por encima de los 45 años, no usuarios del mundo digital. Entonces es una clientela que se iba haciendo con el paso del tiempo más mayor, más anciana, que había funcionado extraordinariamente por el boca a boca o por lo que se leía en las revistas, y ahora entrábamos ya con un nuevo modelo de gente mucho más joven, gente ya de 30 años para arriba, que ya empieza a tener un poder adquisitivo interesante, pero que va a aquellos restaurantes cuya información y cuyos comentarios les llegan por las redes sociales, por un WhatsApp, por un mensaje, al teléfono, básicamente, y no del boca a boca. Entonces, se les hizo una campaña de diseño digital, empezaron a tener una presencia tremendamente activa y muy fuerte en el mundo digital y han logrado recuperar esa cuota de mercado que tenían antaño. Entonces, tremendamente importante. El mundo tradicional, yo voy y escojo un restaurante porque me gusta la comida o porque me lo ha recomendado un amigo, mis hijos ya mayores, entre 25 y 30 años, van a los restaurantes en función de lo que miran en el teléfono. Y a mí me ha pasado de llamarlos, hey chicos, vamos a cenar a tal sitio. Y enseguida me han llamado. Papá, ¿has visto que este restaurante, el menú y el papel y el no sé qué y la comida, y me han sacado una serie de derivadas en las que yo no había pensado y la verdad tampoco me importaban, yo iba ahí a comer, pero la juventud le está dando mucha importancia a otra serie de aspectos que aquellos que ya tenemos un poquito de canas a lo mejor no lo teníamos en cuenta. Entonces, muy importante, tengamos en cuenta que hay que innovar en estos modelos de negocio
que las tendencias van cambiando, que nos hemos metido de lleno en el mundo digital y que ahora mismo lo que más abunda son datos. Y la gente, sobre todo la gente joven, utiliza estos datos. La toma de decisiones cada vez se está basando más en datos. Hay muchas empresas que han puesto muy de moda el trabajar con lo que se denominan los video walls. Los video walls son paredes donde ponen 8, 10, 12 pantallas de un tamaño grande, como de televisión, de LEDs, donde tienen toda la información online y en vivo en ese momento. Y se ponen normalmente en salas grandes, diáfanas, para que esa información sea compartida tanto por los empleados como por los principales gerentes y directivos de la empresa. Y en ese momento están viendo cómo van las ventas de una tienda, cómo va el consumo de determinados materiales, si en un momento dado le tienen que cambiar el color a una camiseta o a una talla o tomar una decisión de una forma muy, muy ágil porque están teniendo una información muy, muy rápida. A todos les son conocidos las palabras Big Data, Machine Learning, predictibilidad, inteligencia artificial. Todo esto ya está funcionando de una forma muy importante en el mundo de los negocios y la gente lo está utilizando. Entonces, cada vez vamos a unas decisiones basadas en datos. ¿Qué tiene que incluir nuestro modelo de negocio? Desde luego, información que nos permita tomar esas decisiones con esos datos. Si no conocemos los datos de nuestro mercado, de nuestro segmento, de nuestros competidores y mucho menos de nuestra empresa, difícilmente vamos a poder tener éxito. En este mundo digital y de datos, ¿qué pasa con el factor humano? ¿Qué ha pasado con la gente? Hemos estado confinados. Han cambiado las cosas. Mi experiencia personal es que he trabajado muchísimo más y muchísimas más horas. He estado confinando en casa que yendo a la oficina. ¿Por qué? Porque no había horario, porque trabajabas con el horario europeo, trabajabas con el horario americano y te daba exactamente igual trabajar un sábado, un domingo, un festivo y terminabas estando conectado 24 horas al día, ¿no? Hasta que tu mujer ya te desconectaba el ordenador y te decía, dedícanos 5 minutos porque estás ya con las antenas puestas todo el día. Esto ha llevado a que las personas y los grandes equipos se hayan convertido en personas que tienen que ser altamente autogestionables. La gente ha tenido, por un lado, que aprender a trabajar de forma solitaria, pero por otro lado, se ha perdido esa conectividad de decir, éramos un equipo, trabajábamos juntos, teníamos reuniones de brainstorming y discutíamos y demás que obviamente las hemos podido hacer a través de las videocall y demás, pero que ha habido un cierto distanciamiento. ¿Qué han hecho muchas de las compañías para intentar cerrar este distanciamiento? Han intentado tener reuniones virtuales en las cuales no se hablaba de trabajo. Yo tengo un hijo que es economista, que trabaja en una compañía tecnológica y un día recibe un paquete llegado por un mensajero de FedEx donde le estaban enviando una caja de 6 botellas de cerveza y una bolsa de papas fritas, con un mensaje de puño y letra de su jefe diciéndole, estimado Andrés, conéctate el viernes a las 5 que vamos a tener una videocall. Y en esa videocall unían a los 15, 20 personas del equipo con el mensaje de abrir las cervezas, abrir las papas fritas y hablemos un poco cómo estáis, vuestra familia, tal, volver a intentar tener esa gestión de ese recurso humano. ¿Por qué? Porque esta gente joven, si no se le da ese trato, inmediatamente se siente abandonada y se quiere ir. Muchas empresas, ¿qué están haciendo? Buscar un poco la mejor gestión de esa experiencia digital del empleado. Todos hemos vivido grandes etapas donde, si nuestro factor humano era importante, había que trabajar con ellos temas de coaching, mentoring, estar con ellos. Oye, sí, una vez al mes me tengo que ir a comer o tomar un café con estas personas que son las más líderes y las mejores de mi equipo, porque me voy a hacer amigo de ellos y me van a contar y bueno, pues vamos a tener un vínculo especial. Si esas personas son millennials, todo esto que os digo es mentira. ¿Qué hemos descubierto con la experiencia digital del empleado? Que estos millennials hablan más con un chatbot o con un avatar.
y que a ese chatbot y a ese avatar le cuentan lo que a nosotros no nos cuentan ni jamás nos van a contar tomándonos un café. Entonces, muchas veces es muy importante decir qué media de edad tengo en mi pirámide, cómo quiero mantener ese vínculo con mis empleados y ponerles perfiles de chatbots con avatares y con todo tipo de usuarios, donde detrás sí hay un equipo de neurociencia y de psicólogos que son un poco los que nos ayudan a que esto vaya adelante y podamos, sobre todo, identificar que no se nos va a ir del equipo una persona que consideramos tremendamente válida, porque con el costo que tenemos hoy en día en conseguir esos perfiles, no los deberíamos de perder. Nuevamente, la experiencia del consumidor, buscando esa optimización de la experiencia del cliente. El cliente, imaginaros ahora lo triste que es ir a un restaurante donde, para empezar, pues las servilletas que te dan son servilletas de papel en una fundita de plástico, no tienes un menú, te dejan una tarjeta con un código QR que tienes que escanear desde tu móvil y ponerte a leer en letra minúscula en tu celular cuál es el menú, o intentar cambiarlo porque se nos acerque un camarero que, aunque tenga la mascarilla puesta, nos dé una bienvenida cordial. Señora Arismendi, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Mire, hoy tenemos una sugerencia, este es el plato principal, que lo puede acompañar con este vino. Es decir, a pesar de estar metiéndonos en el mundo digital, a pesar de todos los confinamientos y barreras que tenemos, hay restaurantes que se están quedando en el código QR con una tarjeta y hay otros que te están dando ese trato personalizado. Bajo mi punto de vista, hoy en día el trato al usuario, al cliente, tiene que ser lo más exquisito posible si lo queremos mantener. De lo contrario, nuestro principal problema va a ser cómo retenerlo. ¿Qué problema tenemos con ese cliente o con ese estrato poblacional? Pues que tenemos tres grandes grupos. Los señores de la Silver Economy, que son los mayores de 55 años, que tienen buen poder adquisitivo. Es gente que gasta, es gente que mide, que disfruta, es gente que ha pasado la transición de lo analógico a lo digital, y algunos la han pasado muy bien y otros pues sobreviven como pueden, ¿no? Pero porque nacieron en el mundo analógico. Son los que marcan las tendencias del consumo. ¿Por qué? Pues básicamente por el poder adquisitivo que manejan, ¿no? En Europa, que es una población un poquito más envejecida que América Latina, suponen un 15% de la población. Me voy al apartado de abajo, los millennials, gente de 14 a 35 años. Estos no saben lo que es el mundo analógico. Si ven un teléfono antiguo de los de disco, se quedan sorprendidos y dicen, oye, ¿esto qué es? ¿Para qué servía? ¿No? Esta es gente que nació en la era digital. Consumen poco la televisión, consumen a medida, son consumidores de Chromecast, buscan sus series. Entonces, a lo mejor no nos sirve poner anuncios publicitarios en la tele si vamos a este público, porque no la van a ver. Esta gente selecciona mucho antes de comprar. Esta gente se para en un restaurante, delante del restaurante saca el móvil y empieza a mirar comentarios en el tenedor o cualquier web para ver si el restaurante es bueno o es malo. Y en función de eso deciden entrar y consumir. Y entre medias tenemos la generación de los normales, ¿no? Los new normals, que es la generación más demandante, tanto por edad como por momento de disfrutar. Disfrutan en pareja, disfrutan con los hijos, en fin, es el consumo más alto y valoran mucho la experiencia del cliente. ¿Qué trato me van a dar? Estoy dispuesto a pagar más, pero quiero recibir un trato más personalizado que me haga sentir bien. En definitiva, y por no alargarme mucho más, es muy importante que en todo modelo de negocio contemplemos todas estas cosas novedosas que han cambiado con la tecnología, con las personas, con las distintas segmentaciones, pero no perdemos de vista estos cuatro grandes drivers. Todo va a depender de nuestra cultura, es decir, veamos cómo está ese pensamiento digital en las personas del medio en el que actuamos, que obviamente no es lo mismo hablar de Japón que hablar de Madrid, que hablar de Lima. Veamos un poco ese uso y adopción de tecnología, si estamos en un entorno donde todo el mundo tiene volúmenes de datos, conectividad rápida, y
apliquemos el mejor conocimiento que podamos con las mejores decisiones estratégicas dentro de nuestra organización, cuyos procesos deben estar evolucionando constantemente, pues, en búsqueda de la mayor eficiencia. No me quiero extender más para poder tener un rato de charlas, de preguntas, o sea que a partir de aquí te devuelvo un poco a ti, Nathan, si quieres el mando y me dices cómo seguimos. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Una presentación muy llena de ideas, de insights para todas las empresas, todos los empresarios y todos los que trabajamos con el sector privado. Una primera, estamos ahora en la fase de preguntas. Todos pueden canalizar sus preguntas a través del módulo respectivo. La primera pregunta es sobre el reto que tienen todas las empresas de volver a evaluar la demanda por sus servicios, por sus productos. La pandemia y la cuarentena en particular nos ha generado la sensación de que no podemos vender porque estamos en cuarentena y estamos cerrados. Sin embargo, muchas de las empresas que están saliendo de la cuarentena se dan cuenta de que la demanda por sus productos y servicios ha cambiado. Los patrones de consumo no son los mismos, las familias no están saliendo o se siguen cuidando por la pandemia. ¿Qué le recomendarías tú, Pedro, a las empresas para hacer esta reevaluación de la demanda de sus productos y servicios? ¿Qué factores son los claves, los críticos en un mercado como el peruano, ¿no? Donde las familias de mayor poder adquisitivo están todavía en una cuarentena voluntaria, a pesar de que ya no hay una cuarentena obligatoria, porque se ha levantado, digamos, esa norma, ¿no? Pues mira, la pregunta es muy buena porque cada vez que hay una crisis, hay una oportunidad. Los mejores negocios, las mejores reinvenciones de qué hacer han nacido siempre de una crisis. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hace un entorno moderado, que se cuida, que tiene potencial económico, que quiere seguir disfrutando de la vida sin moverse de su casa? Pedidos a domicilio. Esa gente va a querer consumir eh, comida, va a querer recibir regalos. El otro día me pasaron un vídeo buenísimo que era de un señor en México que iba en una moto y detrás iba llevando un artilugio que era como un cilindro cubierto y tal, y el señor que va por la calle lo para, ¿no? Y le dice, oiga, déjeme ver, ¿qué lleva usted allí? Y le dice, no, somos un servicio de parrillas móviles. Y abrió el cilindro y ahí había una parrillada de carne, chorizo, salchichas, y me dice, no, me han llamado a tal casa, yo lo llevo calculando el tiempo que me tarda en llegar a tal sitio y les tengo la parrillada lista y prevista. Entonces, fíjate, ideas es cuestión de pensar qué va a demandar la gente, qué va a querer. Nosotros actualmente desde The Smart Company estamos participando en un proyecto muy interesante con una compañía aseguradora, por ejemplo, para dejar los recuerdos post-mortem de la gente que ha fallecido y que aquí estaba totalmente prohibido ir a los entierros, ir a los tanatorios, despedirte. Y dices, ¿cómo me despido de esa gente? Pues hagamos una despedida digital a través de un vídeo, etcétera, etcétera. Es decir, hay ideas, hay soluciones y lo que decía antes, oportunidades, es simplemente pensar. Yo como usuario, yo como cliente, ¿qué me gustaría recibir? Me gustaría que vinieran a mi casa, me gustaría que vinieran. Yo he hecho compras estos días en Amazon y a veces han venido con mascarilla y con guantes y otras veces han venido a pecho descubierto. Entonces, eso también te va dando una idea de dónde tienes que llamar, cómo llamar, pero posibilidades hay muchas. Entonces, estar atento a las oportunidades. ¿Qué nos va a demandar el mercado? Vayamos a por ello. Perfecto. Una pregunta desde Facebook. ¿Qué acciones recomendaría para reinventarse o mejorar a las empresas de consultoría cuando muchas empresas han contraído sus presupuestos y que ya sabemos que el entorno ha cambiado? A ver, los datos que a mí me llegan es que las consultoras están yendo bien. Es decir, eh,
Todas las empresas tienen que cambiar la estrategia, con lo cual todos los consultores que estemos vinculados al negocio de estrategia, de tecnología, estamos teniendo una demanda muy importante. ¿Por qué? Porque nos están llamando justamente para que ayudemos a las empresas a reinventarse, a repensar qué es lo que tienen que hacer, a ayudarlas un poco a programas de reducción de costes. El sector turismo y el sector hotelero ha sido un sector muy golpeado en España en estos momentos y nosotros acabamos de sacar una solución para el área de hoteles muy vinculada al sistema de reducción de costes y nos están llamando y está empezando a funcionar. Entonces, las acciones es buscar la oportunidad. ¿Qué va a necesitar ahora mi cliente? Oye, mi cliente era un cliente tradicional, que se ha visto poco impactado por el COVID. Hay sitios que se han visto poco impactados. Hay negocios que han crecido y han mejorado en la pandemia, también hay que decirlo. Entonces, el kit de la cuestión es en cómo transformo ese negocio tradicional de ese cliente para poderlo digitalizar y meter en el mundo de hoy en día. En cualquier caso, esa transformación pasará, en la gran mayoría de los casos, por una transformación digital. Correcto, Pedro. Otra pregunta. Cualquier transformación del modelo de negocios implica riesgos y la demanda agregada ha caído, no solo en el Perú, sino en el mundo. Las familias son más conscientes de que deben ahorrar más y por lo tanto van a consumir menos, al menos en el periodo 2020-2023, por la crisis que se está viviendo. En ese contexto, ¿cómo las empresas deben manejar la reducción de costos? Bien, muy sencillo. Vamos a ver, la reducción de costos siempre es posible conseguirla. Yo no he hecho ni un solo proyecto de reducción de costes donde le haya dicho al cliente, oye, eres un crack y no te puedo reducir los costos. Siempre se pueden reducir, a veces de forma muy significativa y a veces quizá en 2 o 3 apartados. Hoy en día es un momento muy importante para revisar, por ejemplo, todos los contratos de mantenimiento de telecomunicaciones, mantenimientos de datos, redes Wi-Fi, etcétera, etcétera. ¿La demanda en general va a caer? Totalmente de acuerdo. Y cuando hay esta incertidumbre, a todos nos entra el miedo. Espérate, vamos a viajar más tarde, espérate, vamos a ir a los restaurantes más tarde, pero la gente sigue viviendo, es decir, vamos a seguir queriendo comprar ropa, comprar libros, la comida es un bien básico, lo tenemos que hacer y poco a poco la gente va volviendo a esa nueva normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Minimizar los riesgos, intentar buscar aquellos factores que nos ayuden a mitigar. Y yo buscaría aquellos aspectos que van a ser realmente necesarios. ¿La gente quiere seguir consumiendo? Sí. ¿Dónde está el miedo en salir a la calle? Pues yo voy a hacer el link que le voy a llevar el producto a su casa, se lo voy a facilitar de una forma más segura. La gente va a dejar de consumir locamente, como se consumía antes, que se pagaban cantidades quizá muy elevadas por un capricho. Eso se va a acabar, se va a regularizar bastante. Pero el consumo yo creo que tarde o temprano va a volver. Ahora, busquemos ese nicho personal. ¿Qué detalle se lo puedo customizar o personalizar a ese cliente para que me llame a mí, para que confíe en mí, para que demande el producto que yo he preparado con tanto cariño, muy personalizado para esa persona? Pedro, de tu respuesta debería entender entonces, negocios van a seguir habiendo, demanda va a seguir existiendo, sin embargo, tenemos que esperar también que esta no sea tan robusta como en el 2019-18 años de esta pre-pandemia. ¿Es correcta mi interpretación? Es correcto, es correcto. Los niveles en el sector restauración, los restaurantes van a facturar menos, las compañías aéreas van a facturar menos y los hoteles van a tener menos ocupación. Por más está decirte todos los vuelos de negocio que se han suspendido. Es decir, España tenía con Londres 80 vuelos al día, 80, y ahora tenemos uno. Entonces, antes había una reunión en Londres y te ibas a Londres, te reunías y te volvías por la noche.
de pronto hemos descubierto que a través de estas videollamadas nos podemos reunir con el de Londres, con el de la India, con el de Lima, y a lo mejor los viajes, yo creo que las empresas los van a reducir de una forma tremenda, tremenda. Entonces, se van a acabar estos grandes viajes en business. ¿Qué sentido tiene ahora hacer un viaje grande en business class donde tienes que ir con la mascarilla puesta y donde te van a dar un par de sándwiches porque no cocinan en el avión? Entonces, esa ventaja que era antes decir, oye, no, es que hago un vuelo de Europa a Latinoamérica y tengo 10 horas, voy a cenar muy bien, me voy a tomar 2 vinos y luego voy a poder dormir. Ahora te van a dar, el vino te lo podrán seguir dando, pero te van a dar 2 sándwiches y no vas a poder comer como comías antes, ¿no? Entonces, ciertos negocios van a desaparecer, pero seguro que hay oportunidad para crear cosas nuevas e innovadoras a precios bajos, asequibles, pero que tengan una buena demanda si sabemos dar con el kit de la cuestión, qué duda cabe. Perfecto, Pedro. La siguiente pregunta. En esta revisión del modelo de negocios post pandemia, ¿existe más espacio para el outsourcing y todos los proveedores que van a permitirte conectar al cliente a través de canales digitales o del delivery? Sin lugar a dudas, sí, rotundamente. Todo el mundo va a ir a estructuras más ágiles. Vamos a intentar compartir todo lo que podamos y desde luego el outsourcing yo creo que va a ganar más fuerza. Sí. Antes de seguir con la siguiente pregunta de los participantes, una pregunta que venía rondando mientras tú hacías la exposición, y es cómo manejar la gestión de riesgos en la empresa, entendiendo este nuevo contexto, ¿no? Tienes el riesgo de que no conoces cómo va a resolverse la crisis sanitaria, no sabes cómo van los países a gestionar la vacuna, el testeo, las cuarentenas, etcétera. Además, tienes la incertidumbre de que la demanda, las personas, las familias, van a tener una cautela mayor. Adicionalmente, tus proveedores también deben tener problemas en sus propios negocios. Algunos de ellos van a quebrar y vas a tener que explorar nuevos proveedores o nuevos aliados para entregar tus servicios. Y tú mismo en la empresa tienes a los trabajadores que van a tener un distinto nivel o un cambio en su comportamiento, ¿no? Algunos no estarán dispuestos a regresar a trabajar si es que tú se los pides porque van a querer seguir en cuarentena, algunos otros han bajado su productividad, tienes que reorganizar tu equipo, tienes que revisar tus procesos y adicionalmente estás pensando en cambiar tu modelo de negocio, seguir pagando tus cuentas, ir al banco, tomar créditos contra una demanda que no conoces. Entonces hay riesgos nuevos por todos los lados que la empresa y el empresario mire. ¿Cómo ves tú la gestión de riesgos? A ver, el punto es buenísimo. Es decir, esa gestión de riesgos pasa por hacer una matriz nueva de riesgos donde identifiquemos absolutamente todos los parámetros. Tú has mencionado los más importantes, pero no solo hay que ver el riesgo de nuestra empresa, sino hay que ver el riesgo al que se ven sometidos los clientes para los que trabajamos, para saber que a ellos les va a ir bien y nos van a poder pagar, porque de lo contrario, mal negocio. El riesgo que tienen nuestros proveedores para que nos sigan suministrando los productos y, por supuestísimo, el impacto de los empleados. Esto es un análisis que desde todo punto de vista recomiendo que tienen y que deben estar haciendo absolutamente todas las compañías, partiendo de la base del cuidado de que no se les genere ningún nuevo contagio, porque entonces el problema interno puede ser importante, ¿no? Grandes corporaciones aquí en España están hablando de volver a las oficinas, algunas en septiembre, otras en octubre y de forma parcial. Están haciendo listas por números, otros hacen listas por colores y primero se incorpora tal bloque, de una semana sí, una semana no, luego se incorpora otro, es decir, se están tomando todas las precauciones, pero qué duda cabe de que este análisis de riesgos hay que extenderlo a todos los parámetros y componentes de nuestro modelo de negocio, por descontado.
han cambiado todas las reglas del juego. ¿Eso qué conlleva? Una revalorización total del riesgo. Y eso nos puede llevar a cambiar determinados tipos de operaciones o determinados tratos con clientes o proveedores. O modificar alguna línea de servicio o de producción porque el riesgo supera el límite que podemos soportar con la rentabilidad que se venía consiguiendo. Es un reto muy grande, ¿no? A veces, frente a Indudablemente. una crisis como esta, uno está más preocupado como empresario en sobrevivir y en tratar de seguir adelante y pierde la calma y el panorama para evaluar la multitud de riesgos que están enfrentando los negocios en general, ¿no? Una pregunta de nuestra audiencia, del sector minero. En las empresas mineras en localidades de la sierra, las empresas mineras han apoyado iniciativas para el cero COVID, lo cual se ha sostenido por más de 110 días. Sin embargo, el retorno del personal minero de las empresas mineras genera temores y en algunos lugares protestas. Esto será un motivo de conflictividad entre comunidades y empresas. Teniendo el potencial minero en Perú, tener conflictos sociales en un sector tan importante que genera impuestos para el país, que genera divisas, es una gran preocupación, ¿no? La pregunta es, ¿cómo manejar este cambio para que las comunidades sigan viendo a las empresas mineras como aliados y no como una amenaza? ¿Qué se puede hacer para reducir la conflictividad que se avecina y que podría paralizar no solamente el negocio minero de las nuevas inversiones, sino el negocio minero de las operaciones en marcha? Sí, la pregunta es muy buena y la preocupación grande y perfectamente entendible. Hay que poner medidas de prevención y de seguridad. Pasa en el sector minero de la Sierra de Perú y pasa en cualquier otro sector y área que ha sabido aislarse y no estar contaminada y que de pronto se le abre al resto del mundo y yo entiendo que esa gente tenga ese miedo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues poner barreras de intentar hacer test o hacer todas las medidas necesarias de que la gente lleve guantes, mascarillas, para que no se nos produzca la entrada de ningún contagio, ¿no? Es difícil, pero se puede hacer. Os cuento el caso de España, al lado de Ibiza, que es una isla de mucha fiesta y jolgorio, hay otra isla que es Formentera, donde en todo este periodo ha habido cero infectados, cero muertos, el virus no ha llegado a Formentera y se han mantenido aislados. Pero claro, ahora que Ibiza ha abierto, todo el mundo coge ferries y sus barcos e intenta ir a Formentera. Entonces, ellos dijeron, señores, nadie sube al ferry si no le vamos a hacer un test rápido, que obviamente no tiene la misma fiabilidad de un PCR, pero que te daban el resultado en 7 minutos. Todos en fila, hay que venir una hora antes del embarque y le hacemos el test a todo el mundo. Y siempre había 5 o 6 personas que daban positivo y que no subían al barco. Pero eso era una condición necesaria para poderte mover a la isla de Formentera. Es un problema, ¿no? Tú dile ahora a la gente que suba a un avión, que antes de subir al avión le vas a hacer el test y le vas a tomar la temperatura. Pero no nos va a quedar más remedio si queremos preservar territorios que no han sido contagiados, ¿no? La Sierra del Perú, la selva, zonas indígenas, es que las podemos poner en riesgo, pueden desaparecer completamente. Entonces es duro, es difícil y requiere dinero y costes, porque ahora vas a una tienda y tienes desinfectantes, tienes guantes, tienes un montón de cosas que las pone la propia tienda para ayudarte a que entres, porque si no, no entras, ¿no? Pero no nos queda más remedio. De la otra forma, el virus puede volver y entonces lo peor que puede pasar es que haya un rebrote fuerte, nos volvamos a ver confinados y entonces sí que el impacto en la economía puede ser desastroso, ¿no? Correcto, Pedro. Y muchas veces no son suficientes las medidas de prevención, porque la población local tiene la percepción de que no estás tomando esas medidas o de que igual los vas a contagiar. Y el conflicto se basa en esas percepciones, ¿no? Independientemente Sí. que, como tú mencionas, las empresas mineras tienen, creo, todos los recursos y lo están haciendo para aplicar los test
a su personal en una empresa en particular. Por ejemplo, el protocolo es el trabajador que va a ingresar a la mina va a un hotel y ya se aísla en el hotel y le toman un test el día 1 y se queda 7 días y le vuelven a tomar un test. Entonces, si en esos 7 días ha salido negativo y negativo, recién sube a la mina. Correcto. Entonces, en teoría, toda la población minera, los empleados mineros, están protegidos, o sea, hay un buen protocolo. Pero la pregunta es, ¿la comunidad del costado sabrá y entenderá o creerá que la empresa minera está tomando todas esas precauciones? Si existe un contagiado en esa comunidad, ¿no será lo más lógico echarle la culpa, darle la responsabilidad a la empresa minera? O sea, es un tema en el que la comunicación y el gobierno tienen que actuar decididamente, ¿no? Sí, y es un tema delicado porque tú le haces el test al minero, pero ese minero ha llevado fruta o comida que a lo mejor nadie la ha analizado y resulta que el virus va ahí, ¿sabes? Entonces, es muy difícil, es un tema problemático, pero ahí hay que apoyar que los gobiernos sean firmes y tomen las decisiones lo más estrictas posibles para defender sobre todo a la gente. Pero claro. Llega un momento en que tienes que tomar una valoración que es tremendamente difícil y con un componente moral muy alto, ¿no? ¿Defiendo a la población para que no haya más muertos o reactivo la economía? Porque si no reactivo la economía, las muertes van a ser por hambre, porque no va a haber trabajo ni nada para la gente. El conseguir ese balance es una decisión tremendamente difícil. Definitivamente, ¿no? Es un dilema muy, muy grave. Y más en un país como Perú, donde el esfuerzo sanitario no ha permitido contener la epidemia, ¿no? Entonces el costo económico que se ha pagado no se ha traducido en, ok, ahora con ese costo todos estamos seguros o relativamente seguros en temas sanitarios, como ha ocurrido en España, ¿no? Sí, eso es. Es una sociedad que vive más en la calle, ¿no? Con lo cual también es más difícil de controlar. Más difícil de controlar. Pedro, la siguiente pregunta. Tú nos comentaste que en el caso de un cliente tuyo, las ventas estaban cayendo porque no se habían dado cuenta que los usuarios tradicionales no usaban el canal digital, ¿no? Y la conclusión fue que tenemos que tener esos indicadores a la mano, esos KPIs, para monitorear el negocio y tomar las mejores decisiones. Pregunta, ¿cómo hacer que las empresas tengan todos los datos que requieren o los datos suficientes que requieren para la toma de decisiones, cuando muchas de ellas no tienen registros ordenados, integrados, interoperables, sistemas, ni un dashboard para la gestión? A ver, la pregunta también es buena. Todo tiene que seguir un orden lógico. Ahora, lo primero que tenemos que tener son datos y que esos datos sean fiables. Si tenemos datos y no son fiables, las decisiones que vamos a tomar, vamos, son aleatorias, nos podemos equivocar completamente. Entonces, primero, tenemos que tener el dato. El dato tiene que ser fiable y a partir de ahí lo empezamos a medir y a analizar. Pero tenemos que seguir un poco esa secuencia, ¿no? Este es el chiste de la persona que dice, estoy adelgazando, pero no se sube al peso, a la báscula nunca. Entonces dices, oye, tú pésate, pesas 80 kilos, perfecto, a partir de ahora sigue pesándote que te vamos a medir y monitorizar. Pero si no sabes cuánto pesas, no puedes saber si mejoras o empeoras, ¿no? El dato tiene que existir y el dato tiene que ser bueno y fiable. Si el dato no es bueno, no nos sirve de nada porque estamos comparando peras con manzanas. Y a veces pasa, ¿eh? Yo he hecho trabajos para grandes multinacionales donde el dato que comparaban no era fiable. Una filial llegaba a un resultado de explotación metiendo gastos de aduanas y ciertas cosas, la otra filial no lo metía, con lo cual los porcentajes de rentabilidad que estaban midiendo no partían de una misma base. Perfecto, Pedro. Creo que este problema es no solo de los pequeños, bueno, de los pequeños es un problema transversal, pero a los grandes también les A los afecta, grandes ¿no? también les pasa, exacto. Es Ujú. correcto. Y a veces las gerencias o los gerentes viven con los KPIs tradicionales que siempre han tenido y no tienen el hambre de explorar nuevos KPIs que son quizás más relevantes para los negocios del futuro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Los KPIs hay que irlos actualizando y de verdad, tres KPIs, 5 KPIs, con eso controlamos cualquier negocio. A mí la gente que dice, no, aquí tenemos un dashboard y tenemos 87 KPIs, digo, vale, estáis perdidos. Hay que mirar 7 KPIs, 5 KPIs. Oye, ¿cuánto vendo el margen, la rentabilidad y 3 cositas más? Y obviamente hay que irlos actualizando en función de esa transformación que tenga nuestro negocio. Muy Nos buen tiene que punto. permitir ser ágiles. La clave está en ser ágiles para esa toma de decisiones de forma rápida. Muy buen punto, Pedro, el que mencionas, ¿no? O sea, tener priorizados los KPIs. 80 KPIs, 100 KPIs es como no seguir nada, ¿no? Es No como vale que para todo nada. está ahí, nada es importante Exacto. Todo el mundo trabaja para conseguir datos y nadie gasta 30 segundos en analizar el dato. en analizar el dato. ¿Sí? Pregunta final, Pedro. Mencionaste que hay todo un reto para gestionar el talento de la empresa, al personal, y sobre todo porque hay distintos grupos, los jóvenes que tienen sus propias formas y preferencias, y el teletrabajo impone nuevos retos para que tengamos liderazgo en las empresas. ¿Cómo crees tú que se debería implementar medidas en empresas en Perú para mejorar el liderazgo del talento humano? Uy, esta pregunta es difícil. Depende de la empresa. Es decir, es distinto una empresa donde tengamos un componente muy elevado en el factor humano, es decir, que tengamos un número elevado de trabajadores. Depende un poco también la clasificación de esos trabajadores, si estamos hablando más de obreros o estamos hablando más de empleados ejecutivos que en un momento dado tienen que liderar. Pero desde luego, si la empresa que tenemos es una empresa de servicios donde el factor humano tiene un componente importante, esa área de recursos humanos sí que tiene que trabajar en la detección temprana de ese potencial del talento. Primero, para cuidarlo y no dejarlo escapar, y segundo, para terminar de pulirlo y formarlo y que esa persona se convierta el día de mañana en un gran líder, ¿no? Personas que saben transmitir, compartir, gestionan el conocimiento con sus compañeros, en fin, hay una serie de requisitos que deben cumplir, ¿no? Pero para mí, en ese tipo de personas donde el factor humano es importante, la clave número uno es la gestión del talento. El talento no se puede perder, hay que mantenerlo. Y el talento tiene que recibir horas de la alta gerencia. Es decir, Obviamente. se necesita que los jefes de alto nivel estén involucrados en este tema y que no sea solo una responsabilidad del gerente de recursos humanos, ¿no? No, no, por supuesto, este talento se tiene que sentir querido, porque es gente que ya no va a mantener esa permanencia en la compañía por un motivo económico. Son personas que se van a quedar en la compañía porque van a poder hacer lo que a ellos les gusta hacer y porque se sienten cómodos. Saben que las puertas están abiertas, saben que pueden levantar la mano y sugerir una pregunta, saben que hay un nivel de intercomunicación, que eso es lo que ellos valoran más que el dinero que puedan estar ganando, ¿no? Entonces es importante. Y si la organización de la que hablamos tiene ese componente humano importante, la presencia del CEO o de los altos directivos para tomar un café, para tener charlas con esas empresas, es importante. Gente muy joven que esté aprendiendo, que en un momento dado se le invite a una charla puntual de 15, 20 minutos, no tienes que meterlo en un consejo de administración, pero sí invitarlo a que vea ciertos momentos de discusiones, de cómo se toman las decisiones y tal, es algo que van a valorar de una forma bárbara. Y el coste ha sido simplemente invitar a un grupo de 5 personas durante 15 minutos a participar en una reunión, tener una lista con cómo se llama, hola Juan, hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Esa gente se siente inmensa y al día siguiente lo da todo. Y nos ha costado 5 minutos de decirle su nombre, agradecerle el tema y ponerle buena cara. Es decir, muchas veces no necesitamos grandes inversiones para saber tratar a esas personas, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros estas reflexiones tan valiosas para empresarios
acá en Perú, en América Latina, que enfrentan una crisis dramática, ¿no? Y que tienen que pensar en todos estos factores y cómo hacen un balance que funcione y lo saque adelante para tener un nuevo modelo de negocios post-COVID-19. Agradezco también a todos los participantes por conectarse, por sus preguntas y que estén atentos para los siguientes webinars. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y cuidaros mucho, mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.